Yo nací en 1962 en Manizales, pero pues a los poquitos días me fui a vivir con mis papás y mi hermano en ese momento a una finca de mi abuelo, una finca cafetera aquí cerquita a Manizales, y ahí digamos que transcurrió mi infancia. Hice la primaria en una escuelita cercana a la escuela, una escuelita de esas del Comité de Cafeteros que ahí está todavía. Después nos vinimos a vivir aquí a Manizales, hice el bachillerato en el Colegio San Luis Gonzaga, un colegio de jesuitas. Tuve la fortuna de estudiar agronomía en, yo creo que una de las universidades más importantes de agricultura tropical que hay, que es la Escuela Agrícola Panamericana. Después me dediqué por muchísimos años al sector agropecuario, vinculado a estas empresas familiares. Y por allá en el año, bueno, para terminar lo de los estudios, alguna vez por ahí, siempre soñando hacer alguna maestría, porque empecé a trabajar inmediatamente, terminé la carrera. Alguna vez por allá en 2003 empecé a hacer una especialización en política social en la Universidad Javeriana. No la pude terminar porque regresé de diputado aquí a Caldas, pero hice hace poco, terminé hace poco en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en América Latina, que terminé hace como un año. Eso para hablarle de los estudios, pero le contaba yo que por allá en el año 2000 vino aquí a Manizales el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. No era muy conocido, se lo digo. Y una líder política de mi departamento, la doctora Adriana Gutiérrez, ex senadora, me invitó a una reunión con el entonces gobernador de Antioquia. Es gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y yo lo vi en una conferencia, en esa conferencia, y entendimos muchos que ahí estaba la solución a los problemas de Colombia. Recordemos la Colombia de esa época, una Colombia completamente inviable en manos de todo tipo de criminales, de bandidos, de terroristas, no solo de mafias del narcotráfico, sino también de guerrilla y paramilitares. Estábamos todos secuestrados en nuestra ciudad. Yo, pues digamos que tenía el área de influencia aquí tan cercana a Manizales, y yo también, como todas las familias, teníamos problemas de secuestrados en la familia, de boleteo, de extorsión, todo tipo de problemas, a pesar de estar tan cerca nosotros de una ciudad capital, pero así era todo el país. Y ahí empezó mi vinculación con la política. Nosotros creamos con Oscar Iván Zuluaga, Adriana Gutiérrez, Luis Alfonso Hoyos, un grupo de empresarios de Caldas. Yo diría que el primer partido político uribista. José Obdulio dice que fueron ellos en Antioquia, ahí tenemos una discusión, pero lo que pasa es que el de nosotros sí es con los 100 puntos del Manifiesto Democrático de Álvaro Uribe. Entonces yo por eso digo que es el primer partido uribista. Lo llamamos en aquella época, estoy hablando año 2001, Democracia Viva, 2001-2002. Estaba ya el presidente Uribe, había llegado a la presidencia de la República, Oscar Iván era senador, Adriana Gutiérrez representante a la Cámara, Luis Alfonso empieza a trabajar con Acción Social en la presidencia y montamos Democracia Viva. Como le digo, primer partido uribista, eso era pues aquí en Caldas. Y ellos me nombran a mí secretario general de ese partido y yo empiezo ahí a vincularme ya muy de frente con la política. Después tuve la oportunidad de irme por allá en el 2003 tal vez a trabajar con Luis Alfonso en la presidencia de la República, con el presidente Uribe. Tuve la fortuna de diseñar la política pública de seguridad alimentaria urbana para Colombia, montar los primeros pilotos en los barrios más pobres de este país, en Altos de Cazuca, en Ciudad Bolívar. Después lo hicimos en el Pozón y Nelson Mandela en Cartagena, después en el distrito de Agua Blanca en Cali. Una cosa extraordinaria, hace poco aquí en Manizales celebramos los 18 años de esos programas que se llaman RESA, con Ramón Darío Zuluaga, que fue el gran ideólogo. Yo hice fue lo de seguridad alimentaria urbana. Después fui diputado de la Asamblea Departamental de Caldas en el año 2005, 2006, tal vez en esa época, diputado, seguía vinculado a la empresa privada, a la política, y ya cuando entra Juan Manuel Santos a la presidencia de la República, nosotros entendimos que había traicionado los ideales del uribismo, las banderas que se le habían entregado, y empieza toda esta tarea con el presidente Uribe, con Oscar Iván Zuluaga y con muchos líderes del uribismo, de tratar de construir un nuevo partido político, y yo tengo la fortuna de ser invitado a esa lista cerrada y a la fundación del Centro Democrático. Voy en esa lista cerrada como senador de la República, al lado del presidente Álvaro Uribe y de 19 compañeros más, a dar esta batalla contra lo que significaba la traición a los ideales por los que fue elegido Juan Manuel Santos, y por supuesto a lo que nosotros advertíamos iba a ser una tragedia para Colombia,
que eran los acuerdos con los narcoterroristas de la FARC, en la forma en que fueron aprobados, cómo traicionan el resultado del plebiscito y cómo se genera este mar de exacerbación de la corrupción y digamos que, de este daño tan grande que le hicieron a Colombia en esos 8 años de gobierno, y nosotros ahí desde la oposición, y después, pues ya en lista abierta, regreso al Senado de la República en este periodo, también en la lista del Centro Democrático y con el presidente Álvaro Uribe, que como ustedes bien saben, pues tuvo que renunciar para poder encontrar garantías en la Fiscalía General de la Nación. Pierde el Congreso de la República, creo que al mejor senador de la historia, una voz que esto no lo han advertido las personas, el daño tan grande que le han hecho al país obligando al presidente Uribe a renunciar. Era demasiado importante él al interior del Congreso de la República por su conocimiento, por las luces, pero bueno, ahí sigue él liderando esta batalla por la libertad, por la democracia, y aquí seguimos nosotros al lado de él defendiendo estos ideales y trabajando por el país. Aldemar, ahí le hago un pequeño resumen de mi historia. Muy bien, gracias. Porque está muy bien resumida, permítame la cuñita. En mi página web, que es una página web muy bien construida por mi equipo, www.carlosfelipemejia.com, ahí está no solo la biografía, mi historia política, están absolutamente todas mis intervenciones, todos los proyectos de ley, todo lo que he hecho en el Congreso de la República. Es un muy buen resumen que invito a quienes nos están oyendo para que conozcan un poco más de mi trayectoria, www.carlosfelipemejia.com. Ahí está absolutamente todo lo que hemos hecho en toda esta larga historia de actividad política, y también hay un resumen biográfico, por supuesto. El resumen de lo que es Carlos Felipe Mejía cuando ingresa a la política, su familia, sus estudios. Quiero saludar a mi compañero Miguel Ángel Dueñas, que ya está con nosotros. Miguel Ángel, buenos días. Antes de ir buenos días. Sí, señor, senador Carlos Felipe, le cuento que al lado de las redes es importante pues que el equipo de prensa esté muy en la jugada. Yo llevo buscándolo a usted hace más de un mes y me fue imposible, nunca se concretó la cita, entonces pues eso me preocupa, porque no solo con usted, con Peñalosa, con Paloma, con toda la gente de esta línea, es la misma situación, imposible mensaje directo de Twitter, etcétera, etcétera, y pues eso lógicamente que hace que la gente le cueste más trabajo comunicarse con ustedes. Pero vamos al grano, senador. Listo. Miguel Ángel y Aldemar, ustedes me permiten no dejar por fuera lo más importante de mi biografía, porque es imperdonable. Lo que pasa es que me pidió un resumen muy como personal, aquí rapidito, pero le voy a contar lo más importante de mi vida. Estoy casado con Carolina Molina, psicóloga infantil. Tengo con ella una hijita que acaba de cumplir 4 años, Macarena, y tengo 2 hijas más, Daniela, de 34 años, Irene, de 24, y tengo un nietecito, hijo de Irene, de 3 añitos, que se llama Salvador. Esa es mi familia. Tengo a mis papás y a mi papá y mi mamá todavía con vida y recuperados inclusive de COVID, que eso lo contamos muy poquitos cuando ese COVID le llega a personas ya de edad avanzada, pero los tengo están con nosotros todavía. Y tengo 2 hermanos, Francisco Javier, médico, y mi hermana Ángela, que es publicista. Esa es mi familia, Aldemar y Miguel Ángel, para no dejar por fuera eso en mi biografía que me piden ustedes. Muy bien, señor. Una primera pregunta, senador. Usted esta semana hace alusión a una frase, y es que esto se arregla si nadie roba. ¿No cree que esto es muy difícil o que hay que hacer empezando en el Congreso de la República? No, mire Aldemar, que yo no creo. Todo lo contrario. Cuando estábamos con mi equipo de trabajo diseñando toda esta propuesta, pensando en una precandidatura presidencial, encontramos que lo transversal a la problemática del país es el tema de transparencia, y cómo volvíamos eso una frase para poderla comunicar y cómo la desarrollábamos, que fue lo que yo vengo hablando de esto hace mucho tiempo, pero esta semana lo hicimos ya oficial, como muy concreto, de qué era lo que estábamos pensando y de qué manera lanzamos la propuesta. Esto se arregla si nadie roba es la propuesta de crear un bloque de búsqueda que le investigue a los funcionarios públicos y servidores públicos al milímetro todos sus recursos, no solo los de ellos, los de los familiares y de los amigos,
y como siempre he dicho, que empiecen conmigo, que yo sea el primer investigado de ese bloque de búsqueda, al milímetro los recursos, con una estrategia muy fuerte de incentivos para que los ciudadanos puedan contar a través de plataformas, por ejemplo, contar lo que conocen de la actividad de los funcionarios y servidores públicos, lo que tienen, porque todo, ahí me dicen los periodistas, pero senador, si es que los políticos todo lo esconden a través de testaferros o sacan la plata para el exterior. Le digo yo, no, pero es que en las ciudades todos ustedes saben qué tenemos nosotros, a dónde vamos, a dónde va el senador Carlos Felipe Mejía, qué casas tiene, qué tienen los hijos, qué fincas visitan, y eso todo se investiga, no es una cosa tan trabajosa, es más de voluntad política y de determinación. Y por supuesto tiene que ir con incentivos muy grandes para testaferros y con un apoyo muy grande de la UIAF, que es la que tiene que avanzar en el tema de estar investigando todas las transacciones financieras que hay, y por supuesto con apoyo internacional para buscar las cuentas en el exterior. ¿Por qué es transversal? Porque el problema no está solo en el Congreso de la República, está en gobernadores, está en alcaldes, está en magistrados, está en ministros, está en exministros, está en viceministros, está en directores de institutos, está en todas las personas que tienen algún cargo de responsabilidad pública. Por supuesto que siempre al lado de la corrupción pública está la corrupción privada. Y un poquito para aclarar el tema, en el artículo que escribimos esta semana y en la exposición de esto al país, yo vi el ejemplo de Singapur, que era muy bueno para hacerlo. A la gente siempre le gusta, porque todo el mundo dice, no, corrupción siempre va a haber. No, un momentico, eso no es verdad. Yo el ejemplo más claro que pongo, Aldemar, es el del cinturón de seguridad. Cuando los carros venían hace 30 años a Colombia, no traían ni siquiera cinturón. Después empezaron a llegar con cinturón de seguridad y la gente lo usaba o no lo usaba. Después empezaron a poner los partes. Y cuando la gente veía que le ponían un parte si no se ponía cinturón de seguridad, todo el mundo empezó a usarlo. Pero después la gente adquirió conciencia que era para preservar la vida y hoy todo el mundo lo usa. Pues lo mismo hay que hacer con la corrupción. Eso tiene que ir acompañado de una gran estrategia nacional. Es un acuerdo ciudadano. Vamos a acabar con la corrupción en este país, pero eso tiene que tener consecuencias. Y las consecuencias tienen que ser muy fuertes. Tiene que ir todos los que sean. Yo estaba pensando, Aldemar, en estos días, decía yo que porque no reabríamos Gorgona para mandar allá a todos los corruptos, pero me van a caer los ambientalistas. Entonces, hagamos por lo menos cárceles muy apartadas de centros urbanos que cumplan además una labor de rehabilitación, que habrá que hacerlo con todo el sistema carcelario nacional, pero que la corrupción tenga unas penas muy fuertes, que sean en cárceles apartadas de centros urbanos y que no tengan ningún tipo de beneficio, en la medida en que, y por supuesto que hay que hacer una gran cruzada educativa. Esto es desde la base, desde los niños que llegan al colegio, hay que involucrarlos en el tema de ética pública, la importancia de la ética pública y las consecuencias de no tener ética pública, qué es lo que pasa si usted no lo hace. Y por eso el tema de Singapur que puse como ejemplo es tan importante, porque se lo resumo rápidamente. Allá, Singapur, que es un pequeño país tropical del sudeste asiático, en los años 60 era digamos que un puerto de bandidos, de criminales, de narcotraficantes, de contrabandistas, y eligieron un primer ministro que se comprometió con eso, y mire usted la evolución de ese país. En 1995, después de que empezaron con eso, después de 25 años de aplicar estrategias de lucha contra el enriquecimiento ilícito, que es lo que yo estoy planteando, porque ese es el que es transversal a todos los problemas, termina siendo Singapur el tercer país, después de Suiza y Nueva Zelanda, el de mejor índice en percepción de corrupción internacional. Colombia está en el puesto 95, para compararlo pues. Pero además es el mejor país del mundo para invertir, y es el que tiene el ingreso per cápita, está entre los 5 ingresos per cápita más grandes del mundo. En esa época de la que yo le estoy hablando eran $500 de ingreso per cápita al año. Hoy tiene $65.000 de ingreso per cápita. Es digamos que el paraíso. ¿Por qué? Porque se metieron en una tarea de acabar con el enriquecimiento ilícito, con unas consecuencias fuertes. Allá quien recibe un pequeño soborno, Aldemar, se va 7 años de cárcel y le meten el equivalente a 300 millones de pesos colombianos de multa. Entonces, para entender uno, pues, que todo esto se puede hacer. Perdón que le interrumpa, aquí los premian y fuera de eso los nombran en otros cargos públicos. Eso es lo que no queremos nosotros, Miguel Ángel. Está por ahí, bueno, se me fue.
yo le voy a hacer la segunda pregunta, mientras que regresa, retoma la señal. Ya está ahí. Miguel Ángel, cuéntenos la pregunta para el senador, nuestro invitado el día de hoy. Sí, me llama la atención, antes a través de los medios de comunicación la gente se enteraba de lo que sucedía. Ahora las redes sociales permiten que cualquiera calumnie, cualquiera monte historias y no pasa nada. Tenemos el caso en Estados Unidos a una supuesta víctima, alias Beto Coral, que se ha dedicado a montar historias y a disparar a través de las redes sociales. Desde el Congreso de la República se puede hacer algo para que estas personas paguen injusticia por estas calumnias, por estos ataques, no solo al presidente Uribe, sino a toda la colectividad que le molesta a la izquierda colombiana. Yo creo que la calumnia, la injuria y la calumnia están pues debidamente tipificadas en el Código colombiano y por injuria y calumnia permanentemente se están denunciando las personas. El caso que usted me plantea es de una persona que vive en los Estados Unidos, allá las sanciones son más fuertes inclusive. Yo creo que por supuesto hay que entrar a regular todo lo que ocurre con las redes sociales que se han vuelto tan importantes en la vida de los colombianos y muy seguramente habrá que entrar a revisar cómo no permitir que se abuse de ellas y cómo se difaman las personas. Pero ahí está tipificado pues injuria y calumnia por ahora como herramienta para poderse defender de ese tipo de actividades. Y ha trascendido la injuria y la calumnia. ¿Cómo le parecen las amenazas que recibimos nosotros los políticos, o por lo menos en el caso de nosotros los del Centro Democrático somos varios los que estamos permanentemente amenazados de muerte por las redes sociales? Algunas veces la justicia reacciona de manera rápida, otras no. Le voy a contar mi caso. Tengo en este semestre 26 amenazas de muerte confirmadas, denunciadas, declaradas, y hasta ahora no, pues claro, yo por mi condición de congresista pues tengo una protección privilegiada que yo agradezco muchísimo, pero resultados de que nos cuenten qué ha ocurrido allí, hasta ahora no. Y me parece que eso es grave porque se está volviendo moda, apreciado Miguel Ángel y Aldemar, se está volviendo moda amenazar por las redes sociales sin consecuencias y calumniar, como usted lo dice, por las redes sociales sin consecuencia. Y no podemos naturalizar ese tipo de cosas porque pasa lo mismo que con el enriquecimiento ilícito. Aquí hay una naturalización de la ilegalidad. Muy bien. ¿Qué pasó con el proyecto de acabar con el 50% del Congreso y algunos cargos burocráticos del Estado, senador? Yo lo que creo es que, pues digamos que el proyecto está presentado por el Centro Democrático en el Congreso de la República y empieza a hacer su trámite. Es un acto legislativo que necesitará 8 vueltas. Yo lo que creo, considero exactamente lo mismo que el presidente Uribe planteaba en octubre del año pasado, es que este país tendrá que ir a un referendo. Aquí hay demasiadas cosas que hay que transformar. Por supuesto que y tendrá que ser un referendo donde nosotros podamos profundizar sobre temas muy importantes. Por ejemplo, el recorte del tamaño del Estado que con toda razón está pidiendo el pueblo colombiano tiene que ser de fondo. Eso no solo el Congreso de la República. Por supuesto que el Congreso hay que recortarlo. Y no solo eso. Los ciudadanos están reclamando es que se acaben también los privilegios, y privilegios es el salario que nosotros tenemos en un país que no es solo, ojo con esto, no es solo los congresistas que ganamos 34 millones de pesos, que eso en un país con tantos problemas como el colombiano ya es bien alto. No es que los magistrados ganan lo mismo y hasta más que nosotros. Y los magistrados son cuántas cortes, por Dios, y agréguele a eso esa JEP que se inventaron también, que es así que vale harta plata y no tiene ningún resultado. Todo lo contrario, ayuda a exacerbar todo este tema de lo que hemos llamado nosotros la naturalización de la criminalidad, que es lo que pasa a través de un organismo como ese. Pero los altísimos, digamos, las dobles funciones, ¿usted para qué tiene la Agencia Nacional de Infraestructura? ¿Esas agencias para qué están? Eso pueden ser oficinas del Ministerio de Transporte. Es que el presidente de la ANI se gana el doble que la ministra de Transporte. Y así son todos sus cargos. Hay que hacer un recorte profundo del tamaño del Estado, que no solo es en el Congreso de la República, la rama judicial y las altas cortes, sino que también tiene que ir al Poder Central. Hay que recortar de manera muy seria
el tamaño del Estado y los privilegios, que también están, por ejemplo, en algo que nadie toca. A mí me dicen estos rectores que me asesoran a mí en estos temas que le estamos proponiendo nosotros al país, dicen, con el presupuesto de 46 billones de pesos que hay para educación, el más alto de la historia, usted podría perfectamente, manejando eso con juicio y con eficiencia, le podría ofrecer, oiga esto, a cada joven colombiano de estrato 1, 2 y 3 que quiera llegar a maestría, el Estado lo podía llevar a maestría. Oiga esto, hay que manejar bien esos recursos. ¿Qué pasa? Que es que hay profesores de la Universidad Nacional que se ganan el doble que un senador. ¿Cómo así que hay profesores en la Nacional que se ganan 70 millones de pesos mensuales? O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cómo así que un muchacho se demora 15 años para sacar la carrera? No, le está quitando la oportunidad a otros que sí quieren estudiar. Y mire usted la enorme oportunidad que hay hoy con el Internet, por ejemplo. Hay que masificarlo para que muchos más colombianos puedan acceder a la educación y a la tecnología, por hablar de lo que está esperando el pueblo colombiano, pero el recorte del tamaño del Estado hay que hacerlo. Por eso le digo que el referendo que tendrá que tocar estos temas que usted dice, que usted me pregunta por el tamaño del Congreso de la República, y es el tamaño de todo, y eso se tiene que ir también a las regiones. Hay que congelar las nóminas por un tiempo bien largo, deben ser mínimo 7 años. Pues. Acabamos de pasar una crisis gigantesca del coronavirus, de la pandemia, de los bloqueos que creo que hicieron más daño económico que la misma pandemia, y el país tiene que hacer una gran reestructuración del tamaño. Por ahí nosotros mirando temas de reactivación económica, para decirle cómo no solo es recorte del tamaño, sino eficiencia en los recursos del Estado. Me encontré esto, yo hice el debate de control político sobre reactivación en el Senado de la República hace muy poco, como en marzo. ¿Y sabe qué me encontré? Un datico. Me encontré que había en el inventario de lotes que tiene la nación 20.000 lotes. ¿Sabe cuánto valen? 40 billones de pesos fueron avaluados el año pasado. ¿Qué estamos esperando nosotros para salir de esos recursos y aplicarlos, por ejemplo, a vías terciarias, a digitalización, a tantas necesidades que tiene el pueblo colombiano, y esa plata ahí, digamos que sin generarle nada al Estado, por hablar de temas que también son incompetencia del Estado? Hay mucho por hacer, pero hay que plantearlo a través de un referendo, que si quiere más adelante revisamos rápidamente los puntos que debería llevar el referendo, si usted bien lo tiene, Aldemar y Miguel Ángel. Carlos Felipe, viene un tema también que aumenta más el tamaño del Estado, y es 16 curules en unas regiones en las que supuestamente la FARC se desmovilizaba, entregaba las armas, entregaba las rutas del narcotráfico. Nada de eso sucedió. Finalmente tenemos grupos armados ilegales con tanto o más poder que antes del acuerdo de paz, pero es en esos sitios en donde se aprobaron esas curules, mientras el coronel Mendieta y otras personalidades, Pinchao y demás, están viendo pues desde lejos la situación sin poder hacer nada. ¿Cómo hacer para que no sean los victimarios los que se queden con esas 16 curules? No. O sea, rectificar el problema que tiene el país, eso es un gran desafío. Se lo voy a explicar por qué. Porque Juan Manuel Santos en los 8 años no solo traicionó los ideales por los que fue elegido para gobernar con los ideales, gobierna con otros. En 2014 le robó a Oscar Iván la presidencia de la República con los dineros corruptos de Odebrecht, y no pasa absolutamente nada, porque él también maneja esa justicia que hay en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es quien lo juzga a él. Pero también se dedicó los 8 años a que en las Cortes colombianas llegara gente afín a sus ideas, todas estas ideas socialistas y de apoyo a ese acuerdo de La Habana. Entonces, el problema es muy serio, porque la Corte Constitucional tiene todavía mayorías santistas, 5-3, cuando deberían ser mayorías de magistrados completamente imparciales. No lo necesitamos ni uribistas, ni de derecha, ni de para arriba, ni de para abajo, no. Magistrados serios, decentes y responsables que piensen en Colombia. Aquí lo que tenemos son unos activistas políticos en las Cortes. Es una tristeza lo que le pasa a este país. Entonces aquí los temas no son tan sencillos de solucionar. Por eso hay que hacer propuestas de fondo, porque usted me pregunta lo de las 16 curules, un insulto. ¿Cómo así, por Dios, que en el Congreso de la República las negamos, y el señor Roy Barreras con una tutela, hágame el favor, con una tutela vuelve y las habilita? Eso es un acuerdo que hicieron ellos
con las Cortes para poder aumentar el tamaño del poder socialista en el Congreso de la República. Vea, le voy a explicar esto rapidito para que el pueblo colombiano entienda qué es lo que pasa aquí, que es que a veces nos metemos que las 16 curules, que la fumigación con glifosato, que la impunidad, que el narcotráfico. No. Vea, el tema es mucho más sencillo. En el año 2009, el señor Enrique Santos, que es el líder, el que se maquinó todo esto de llevar a Colombia al socialismo, el gran amigo de Fidel Castro y Hugo Chávez, hermano de Santos, en el 2009, les digo, mi hermano va a ser presidente el año entrante y ahí está la fórmula para llevar a Colombia al socialismo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en las urnas este país jamás sería socialista, pero a través del narcotráfico sí. Y por eso hicieron los acuerdos de La Habana. Esto es una estrategia para llevar a Colombia al socialismo. Esto no es otra cosa distinta. Y se la maquinaron esos dos señores. Enrique Santos, Juan Manuel Santos, el señor Hugo Chávez en aquella época y el señor Fidel Castro. Eso es todo. Eso es socialismo puro. Por eso es todo esto tan desafiante. Las 16 curules son una vergüenza para Colombia, porque usted me dice, ¿qué hay que hacer para corregir eso? Un referendo. Nos tenemos que ir a un referendo a recortar el tamaño del Estado, donde podamos, porque ¿quién le dice a la Corte Constitucional que eche para atrás eso? ¿Quién le dice al Consejo de Estado que eche para atrás eso? No podemos. Ellos mismos violaron como, hombre, es que el plebiscito es un robo. ¿Cómo así que lo que definimos los colombianos en las urnas lo coge con una proposición el señor Mauricio Liscano y el señor Roy Barreras del partido de la U? Yo estaba ahí. Y con una proposición derogan el resultado del plebiscito. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Y a eso le apostaron quiénes? La mayoría de partidos políticos de este país que se dicen democráticos, arrodillados a la mermelada del señor Santos. Los medios de comunicación de este país, arrodillados a la mermelada del señor Santos. Pero más grave aún, los empresarios colombianos arrodillados al señor Santos, porque los empresarios de este país son gobiernistas, les importa un pito todo mientras estén al lado del gobierno. Eso es lo que le pasa a Colombia. Este país tiene desafíos enormes para poder evitar caer en las garras del socialismo. Por eso hay que hablarle a Colombia de este tema. ¿Qué hay detrás de todo esto? Enriquecimiento ilícito. Por eso la propuesta de esto se arregla si nadie roba, es lo que arregla el país. Escúlquele la plata a la gente. Escúlquele la plata a los periodistas que hacen esas alianzas perversas con los gobiernos departamentales, locales y nacionales para defenderlos. Es que es el problema del país, es enriquecimiento ilícito. Detrás de esto hay enriquecimiento ilícito. ¿O por qué pasamos de 43.000 hectáreas en el año 2013, todavía los coletazos del gobierno de la Seguridad Democrática, cuando Santos todavía no estaba arrodillado a las FARC, en el 2013, oiga la cifra, de 43.000 hectáreas a 250.000 hoy. Oigan la cifra, hoy tenemos 250.000. ¿Eso qué es? Enriquecimiento ilícito. Minería ilegal, ¿qué es? Enriquecimiento ilícito. Todo esto de los acuerdos de La Habana, ¿qué es? Enriquecimiento ilícito. Por eso esto se arregla y nadie roba. Si nos ponemos de acuerdo en que nadie se va a enriquecer ilícitamente en Colombia, usted arregla el problema. Tiene que haber eso, tiene que haber un arreglo, un acuerdo nacional, no sé, pero hay que buscarlo, pero esto hay que hacerlo, porque todo el mundo dice, no, pero es que siempre ha habido corrupción, y eso lo dije yo en mi editorial. Si hablamos de justicia, siempre pensamos, y tiene que ser así, que los magistrados serán los más pulcros, los más transparentes, pero hoy vemos que estos magistrados son los primeros corruptos, andan en la cárcel y tienen totalmente politizada esa justicia. Así es, yo creo que el escándalo del cartel de la toga lo deja todo claro. Digamos de qué tamaño es, y si usted se pone a mirar desde cuándo es el escándalo del cartel de la toga, pues resulta que eso es muy viejo, eso no es una cosa nueva. Los problemas, mire usted lo que hicieron con los computadores de Raúl Reyes, ¿y eso en qué año fue? Yo no me acuerdo, pero eso fue hace muchos años. Eso fue por allá en el 2000, yo no sé, 2008 diría, yo no sé, pero eso fue hace muchos años. No permitieron. ¿En cuál? ¿Qué año? Por ahí en ese, digo yo, por ahí en ese. Pero mire usted cómo no permiten que se investigue eso. ¿Dónde están las investigaciones aquí de la FARC política? No, cero. Usted puede ser aquí íntimo amigo de la FARC y de los terroristas de la FARC y todo y no pasa nada. Vaya que usted le haya recibido una llamada telefónica o le haya entrado a su correo un correo electrónico de un paramilitar. Se puede ir en la cárcel. Así es, ese es el sesgo de la política, de la justicia colombiana, cuando debería ser completamente imparcial. Por eso es que no hay otro remedio que irnos a un referendo donde
donde usted tiene, porque hay problemas muy graves, digamos, la cooptación que tienen las cortes es un tema muy complejo, porque una propuesta es que sea como en los Estados Unidos, que los magistrados de las altas cortes, sobre todo, pues yo diría que seguramente hay que recortar el tema de cortes, yo no sé si una o cuántas, pero recortarlo por supuesto, pero es los mecanismos como llegan allá, debería ser como en los Estados Unidos, después de los 55, 60 años, como premia una completamente transparente carrera de vida, y que vayan al Senado de la República para que el Senado los valide. ¿Por qué es tan importante la validación del Senado? Porque se expone la hoja de vida del personaje. Yo estoy proponiendo eso en un proyecto de ley para ministros y viceministros y directores de institutos, que pasen también por un filtro donde la prensa y también por el Senado, que sean aprobados en el Senado de la República, porque es que van nombrando gente llena de problemas, o sea, con prontuario, involucrados en hechos de corrupción muy graves, en cargos tan importantes como los de la rama judicial, bueno, y como los de ministros y viceministros, por ejemplo. Yo creo que eso debería ayudar, pero eso todo tiene que ir a un referendo. No tenemos otra forma de hacerlo, porque cuántas reformas se han tratado de hacer en Colombia, y el mismo Congreso de la República, como existe esa presión, porque nosotros, digamos, somos juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Toda la Corte no le interesa, pues digamos que tiene un poder de presión muy grande sobre los congresistas. Entonces hay que crear, por ejemplo, un tribunal de aforados a donde vayan presidente de la República, donde vayan magistrados, donde vayan congresistas. Un tribunal de aforados única y exclusivamente para eso, y que no tenga ningún poder de nominación ni ningún involucramiento con la política, y acabar con esa vagabundería de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que eso no tiene presentación. Mire usted el caso de Odebrecht. ¿Cuántos expresidentes de latinoamericanos en la cárcel por el caso de Odebrecht? El de aquí muerto de la risa. ¿Por qué? Porque él maneja la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Eso lo manipulan ellos políticamente. Pasa con el Consejo Nacional Electoral. O sea, este país es el tema del poder tan grande de los políticos sobre las cortes. Eso hay que acabarlo, y se acaba independizándolos haciendo digamos que una reforma profunda, que ahí le estoy enumerando algunos. La JEP, por ejemplo, es una vagabundería. ¿Cómo se les va a ocurrir a unos señores? La forma en que fue creada la JEP, eso no tiene ninguna presentación, eso lo crearon la misma FARC, con la gente de ellos, nombraron gente de ellos. Casi que en la hoja de vida había que poner que usted era muy cercano a las FARC y que era enemigo por lo menos de Álvaro Uribe, pero en todo caso de las ideas del Centro Democrático. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cuál justicia hay ahí? Y así, aquí nos quedamos pues toda la mañana hablando de lo que hay que transformar en la justicia. Hay que llevar todo eso a un referendo. Venga, le cierro con esto. Yo en esa maestría que les conté que hice hace poco, inclusive se las puedo compartir, está en la página web también. Hice mi tesis de grado en este tema que estamos tocando nosotros, de la ausencia de justicia como la gran consecuencia de la corrupción y de la impunidad en Colombia. Y claro, cuando usted entrevista a gente que sabe muchísimo de esto y estudia el tema, usted entiende que la única medida es una Asamblea Nacional Constituyente, que tiene riesgos muy grandes. Yo por eso creo que hay que llevar esto a un referendo que podría ser mucho más puntual, especifica mucho más, y no abrir la puerta de una constituyente que uno no sabe en qué puede terminar. Pero ahí está el documento, que es un documento bien interesante, en mi página web, de la propuesta de lo que hay que hacer exactamente con la rama judicial en Colombia. Bueno, 1 de marzo de 2008 fue dado de baja Raúl Reyes, pero vamos al punto. La Corte o la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, no quiere escuchar a Mancuso. Llama la atención que ellos estaban muy interesados en escuchar a Mancuso antes, pero cuando él dice que sabe detalles importantes del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, entonces ellos deciden que ya no es importante escuchar a Mancuso. ¿Tendrá eso que ver con las posibles implicaciones o con los posibles señalamientos que se puedan dar en contra del expresidente Samper y del ya fallecido Horacio Serpa? Yo estoy convencido, igual que el expresidente Álvaro Uribe, que todas las instituciones creadas por los acuerdos de La Habana son completamente ilegítimas, y la mayor de ellas, la JEP. Eso es una vagabundería. Eso está creado para generar la impunidad a los narcoterroristas de la FARC y perseguir a quienes no estamos de acuerdo con los acuerdos de La Habana, y a reescribir la historia de este país, donde las FARC terminen siendo víctimas y el resto de colombianos victimarios. Entonces, eso que usted dice puede ser perfectamente así. Muy importante que se aclare todo lo que está pasando con las declaraciones de este narcoterrorista que está en el Senado de la República,
que dice que él fue el asesino tan campante. ¿Cómo le parece este país? Usted tan campante va diciendo que usted asesinó a Álvaro Gómez Hurtado y usted es todo un senador de la República completamente impune, criminal de lesa humanidad, violador de niños, lo uno lo otro. Es una tragedia lo que le pasa a Colombia. Ahí voy yo, senador, disculpen, le voy a interrumpir ahí, esa es una incógnita que yo tengo ahí. Usted les dice asesinos y violadores, pero hay otros que les dicen honorables a estos violadores de niños. Esa es digamos que esa es la tergiversación de la realidad que vive Colombia, de lo que debería ser un Estado democrático donde no se privilegie, porque las consecuencias pueden ser muy grandes. Nosotros siempre dijimos, esta paz mal hecha va a ser partera de nuevas violencias, porque digamos que se está premiando a quienes más daño le han hecho a la nación. Entonces, mire usted, yo he tenido sucesos, están grabados, la prensa ha hecho referencia a ellos. Hace para un día un señor que mide como 2 metros, sí, a gritarme asesino a mí. Y yo le decía, pero por Dios, yo jamás he cometido un delito de ninguna clase. En cambio, usted asesinó 45 niños en Bojayá y está sentado aquí con total impunidad y me dice a mi asesino porque dice que nosotros somos los dueños de las Águilas Negras, un cuento que se inventaron ellos, como son todos los de la extrema izquierda y todos esos criminales se inventan cosas porque ellos creen que en la medida en que el resto de los ciudadanos puedan ellos crear la idea de que también somos criminales, ellos quedan en paz. Hombre, ese es el descaro. Entonces, claro, a cada rato han pasado ese tipo de casos porque así es, son unos asesinos criminales de lesa humanidad sentados con toda impunidad en el Congreso de la República y digamos que eso es muy, muy serio para el país. Eso me envía un pésimo mensaje. Yo a veces pienso que estos muchachos de la primera línea son pequeños Petros en potencia, que dicen, hombre, pues vea, yo me alzo en armas, cometo crímenes, cometo todo tipo de delitos, monto un grupo que finalmente puede incendiar el Palacio de Justicia, incinerar y masacrar a más de 100 colombianos, entre ellos 11 o 14 magistrados, 11 magistrados, y yo puedo ser mañana, me perdonan todo eso, puedo ser representante a la Cámara, puedo ser alcalde de Bogotá, puedo ser senador y puedo ser hasta presidente de la República. No, yo me voy a dedicar a la violencia. En este país lo que funciona es la violencia. Entre otras cosas, Valdemar, ¿quién le garantiza a uno que ese señor del que estamos hablando, de Petro, ese señor no tiene problemas psicológicos serios? Yo le voy a decir esto, es que, digamos, toda esta gente que ha estado involucrada en crímenes tan graves, estos señores, digamos, que estábamos hablando ahorita de la FARC, que se sabe claramente que violaron niños, que masacraron, que cometieron todo tipo de delitos. ¿Quién le garantiza a uno de ellos que su mentalidad criminal, simplemente por indultarlos y perdonarles todo, ya se arregló? Yo le voy a contar una cosa. Yo se lo dije, porque como está grabado lo puedo decir, porque yo todas estas cosas no las digo porque estoy en un medio de comunicación, yo las digo allá en el Senado también. Yo en esa época, en esos finales de 2019, cuando armaron toda esta pelotera con esos bloqueos, paros, que empezaron a incendiar CAIs, a tratar de quemar policías, y a muchos de ellos les hicieron muchísimo daño, yo veía en el Senado a Petro disfrutar, tuiteando y viendo todo eso, se le veía en su cara, yo se lo dije, yo estoy aterrado de ver usted cómo goza con lo que le está pasando a Bogotá en este momento. Yo creo que a uno nadie le garantiza que la mentira se arregló. Senador, el tiempo se nos está agotando. Mire, el tema de la vía al llano siempre ha sido un caballito. Cambiemos de tema. El tema de el que le reitero, la vía entre Villavicencio y Bogotá ha sido un caballito de políticos mal acostumbrados. Y solamente lo reactivan cuando se acercan los procesos políticos, siendo esta una de las principales despensas de alimentos para el centro del país y yo creo que para todo Colombia. ¿Por qué no le meten la mano a un viaducto y se acaba el juego y la burla con los llaneros? Aquí la verdad los únicos congresistas que nos han servido son 2 mujeres. De resto, los otros 3 no sé si van a trabajar o que solo van a cobrar sueldo, pero no se mueven por ningún lado. ¿Por qué no le meten ustedes mano a este tema y de una vez? Porque es que es la despensa del centro del país. Yo creo, Valdemar, que como bien usted lo dice, este es un tema de nunca acabar y esto tiene que ser una apuesta nacional. Yo estoy en la Comisión Quinta y muchas veces se ha llevado el problema de la vía al llano
a la comisión, y lo que uno estudia es que las alternativas que necesita la vía al llano no nos las hemos tomado en serio, porque hay que hacerla. Esa es una vía, o sea, el llano es demasiado importante para el país. Uno se pone por ahí a revisar cifras y, por ejemplo, el 50% de los agregados que se utilizan en construcción en Bogotá vienen del llano, y agréguele a eso pues lo que tiene que ver con hidrocarburos, con alimentos. Bueno, el llano es la despensa de Colombia. Entonces, si usted no tiene una vía que usted garantice que no se va a cerrar nunca, pues yo no sé por qué no se ha pensado en las alternativas que mucha gente ha planteado, porque debería tener por lo menos 2 vías, que uno tenga la garantía. Pero lo otro también que he visto por lo que han dicho en la Comisión Quinta expertos, es que el manejo ambiental de los alrededores de la actual vía al llano no tiene el manejo adecuado que debería ser de protección, y entonces eso había que profundizarlo. Y otras personas, yo vi por ahí un estudio de la Universidad de los Andes algún día, o tal vez nos lo presentaron allá en la Comisión Quinta, que hablaba de una cosa que me pareció interesantísima. Este país tiene que retornar a los trenes, como lo viene haciendo, de manera lenta, pero lo viene haciendo. A alguien se le ocurrió levantar los trenes hace muchos años, yo no sé por qué, pero bueno, esa no es la historia. Lo cierto es que se debería trazar, y la propuesta está hecha, trazar una vía férrea que conecte a Bogotá con los llanos, porque podría ayudar muchísimo a la eficiencia, pero sobre todo a quitarle también carga a la actual vía. Esa podría ser una gran oportunidad, pero lo tenemos que hacer. Yo estoy completamente de acuerdo en que hay que encontrarle una posibilidad al llano, porque es demasiado importante para nuestro país y para el desarrollo económico de Colombia. Antes de ir con Miguel Ángel con la pregunta, porque ya estamos culminando esto, voy a un pequeño corte comercial y ya retornamos. ¿Le parece? Claro que sí. Me preocupa una cosa, que se da una muerte, un número grande de líderes sociales que mueren. La fiscalía logra resultados, pero esos resultados no son dados a conocer. Lo que sí se da a conocer es el escándalo inicial por parte de los grupos de oposición. ¿Por qué no citar a esa fiscalía y a esas ONGs dedicadas a hablar mal de nuestras instituciones, para que confrontadas los resultados, pues se acabe con ese discurso de decir que este país asesina a los líderes sociales y que no pasa nada? Senador, muy cortico, porque es que el tiempo se nos agotó. ¿Listo? Bien cortico. Lo que hay que hacer es acabar con las 250.000 hectáreas de coca. Es directamente proporcional el asesinato de líderes sociales con los cultivos de coca. Están estrechamente ligados al narcotráfico. Pero estoy de acuerdo con usted, hay que citar un debate de control político para exponer lo que hay detrás del asesinato de líderes sociales, que son responsabilidad, sobre todo, de esos grupos narcotraficantes cuyo mayor cartel es el de la FARC. Senador, yo quiero darle las gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. Es un compromiso con todos los seguidores de Conexión. ¿Por qué no nos regala un mensaje para todos los llaneros, para terminar? Pues primero, agradecerles muchísimo que me han escuchado, me han regalado este espacio. Estaré siempre dispuesto, y le pido al Aldemar que a Miguel Ángel le entregue mi teléfono, y por WhatsApp cada que necesite Miguel Ángel, aquí estoy dispuesto. Lo mismo Aldemar y todos ustedes. A los llaneros, gratitud infinita por todo lo que hacen por Colombia, por esa tierra tan hermosa que necesita, que es el enorme potencial de desarrollo de nuestro país. Son hoy la fuente de recursos de hidrocarburos, pero nosotros, cuando vamos a dejar de depender en los próximos 30 años de los hidrocarburos, son ustedes la despensa agropecuaria y el gran potencial de lo que yo he llamado en mi programa el agro corazón de Colombia, porque son los llanos orientales los que le pueden dar la enorme posibilidad de transformación económica a este país con el desarrollo agropecuario, que es un enorme potencial. Nosotros, de 7 millones de hectáreas que tenemos hoy en producción agropecuaria, podemos llegar a 30 millones de hectáreas como frontera agrícola, y la mayoría de ellas están en los llanos orientales. Son ustedes la gran despensa no solo de Colombia, sino del mundo, y tenemos que darle ese privilegio al llano y darle todas las herramientas para que pueda desarrollar ese enorme potencial. Mire, senador, se nos quedó en el tintero una pregunta que yo creo que todos están esperando. ¿Usted va candidato por Centro Democrático a la presidencia, o que renunció, me decía Miguel Ángel? No, yo soy precandidato y ahí estamos. Tengo unos compañeros extraordinarios, pero ahí seguimos en la tarea.
Muy bien, a nuestros seguidores, gracias y feliz fin de semana. Nuestro Dios esté siempre con ustedes. No se les olvide, el virus no se ha ido, aún está con nosotros. Miguel Ángel, feliz fin de semana, señor. Un feliz fin de semana para el senador. Ojalá se unifique rápidamente la línea de la libertad y el orden, porque es lo que pues espera uno, encontrar una unidad tan fuerte que pueda enfrentar los retos del 21, y ahora que tenemos a Afganistán también como un golpe muy grande y que va a hacer que las miradas se orienten hacia allá y de pronto se abandonen los problemas de América Latina. Miguel Ángel, lo último, déjeme decir la última frasecita: orden, respeto y libertad, esto se arregla si nadie roba, dice mi eslogan, apreciado Miguel Ángel.